Chicos, vamos ahora a la técnica de entrevista al preguntar. Realizar entrevista. Bien, cuando realizamos una entrevista, ¿cierto? Podemos realizar distintos tipos, discurso, conversación, interrogatorio. Muy importante definir, y es parte del aprendizaje, cuál es que funciona mejor según el usuario extremo en la cual estamos buscando. Luego entonces vamos a hacer el preguntar. La observación y el preguntar nos permite triangular, ¿cierto? Validar y saturar. Empezamos a ver que los distintos usuarios extremos que vamos a entrevistar se empieza a saturar la información, y si se satura información vamos viendo que los problemas son en comunes y vamos comprendiendo cuáles son los principales dolores que está teniendo nuestro potencial cliente. Podemos desarrollar en forma individual, en forma grupal, ¿cierto? Bibliográfica o focalizada, dependiendo de lo que estamos investigando, ¿cierto? Y lo más importante es salir a entrevistar o a individuos o a grupos o tipo panel. Lo primero, podemos hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Que nos permiten que la gente hable. Lo más importante es que hable y dejemos registro, graben, ¿cierto? Si van a hacer todo esto digital, vayan grabando para que después repasen la información o vayan registrando, anotando. Luego, cerrada, si son preguntas que ustedes quieren validar algo específicamente, que podrían tener una respuesta, un sí, un no o un no sé, pero si ustedes quieren abrir esta pregunta, hacen un por qué, preguntan un por qué, porque los por qué permiten ir abriendo justamente las distintas respuestas para ir recogiendo todos estos insights valiosos que tenemos que comprender. Luego, todo este análisis cualitativo que hacemos tiene distintas temáticas que nos permiten justamente, podría ser una entrevista semi-estructurada, en la cual nosotros tenemos ciertas preguntas que queremos validar y comprender y nos permiten transitar en distintos temas para poder justamente comprender. Recuerden que cuando vamos a realizar una entrevista, no solamente tenemos que ir a los afectados directos, también a afectados indirectos y ojalá expertos sobre el problema. Gente que se maneja, que tiene experiencia, para poder refrendar. Significa poder validar y comparar las distintas respuestas que vamos teniendo para saturar la información. Todo esto lo vamos a aprender en la práctica y es parte de lo que yo les voy a acompañar en todo este proceso. Entrevista a usuarios extremos, fundamental, ¿cierto? Muy importante, porque se realiza, ¿cierto? Entrevista a expertos para poder ir refrendando, comprendiendo a partir de experiencias que tiene gente respecto al problema y que nos podrían ayudar a la comprensión de este. Y también grupal, para poder ir comparando, ¿cierto? Distintas opiniones. Podría juntar a los distintos usuarios extremos una videoconferencia, ¿cierto? Todos juntos y poder ir validando distintas respuestas comparativas con todos juntos. Eso es muy importante porque permite saturar la muestra de información y los insights que he venido recogiendo. Cualquier proceso de entrevista tiene etapas, ¿cierto? Tiene el presentarme, yo me tengo que presentar el proyecto, luego construir una relación de confianza, ¿cierto? Para que me vaya contando. Muy importante escuchar, ¿sí? No tengo que estar cortando la respuesta ni estar dando yo terminando las oraciones, sino dejar que hable, hacer preguntas, ¿cierto? ¿Por qué? Para que me entregue la mayor cantidad de información, poder explorar las emociones, todo lo que son los insights de intensidad, porque ahí es donde se genera la coherencia, ¿cierto? Entre lo que dice, lo que siente y lo que plantea. Entonces, muy importante conocerlo. Y, por supuesto, luego hacer el cierre, agradecer, ¿cierto? En un periodo de tiempo, una entrevista dura más o menos entre 30 minutos, 45 minutos máximo, ¿sí? Eso es tiempo suficiente para recoger información relevante, por eso que hay que preparar toda una pauta previamente con todas las preguntas que les entregué anteriormente. Tienen ahí ejemplos que ustedes pueden ocupar para poder recabar distinta información. ¿Cómo hacemos la entrevista de problemas, cierto? Damos la bienvenida, generamos contexto de cuál es la idea de la entrevista que estamos haciendo, vamos recogiendo datos respecto a datos personales, ¿cierto? De la persona, demográficos, si tiene hijos, si tiene familia, si es casado, ¿cierto? Vamos recogiendo para poder caracterizarlo demográficamente. Luego le preguntamos la historia, que nos cuente su problema, ¿cierto? Nos cuenten, luego empezamos a ordenar los distintos partes del problema para poder hacer preguntas y poder abrir estas distintas historias que me está contando. Luego entregamos y recogemos toda esta información a partir de las distintas preguntas que podemos tener dimensionadas y finalmente concluimos, cerramos y documentamos toda esta información que luego vamos a analizar, ¿sí?
Así que es muy muy importante. Aquí tenemos que les voy a mostrar y les voy a compartir también la entrevista, la encuesta que vamos a hacer masiva a 100 personas para poder identificar la existencia y caracterización del problema, ¿cierto? La pregunta, primero si tiene el problema o no, ¿se acuerdan el supuesto más riesgoso? Si no tiene el problema, no es nuestro candidato, no es nuestro usuario extremo. Le vamos a preguntar la intensidad que tiene en una escala, ¿cierto? De 1 a 7, 1 a 5. Luego le vamos a preguntar la frecuencia, con qué frecuencia sufre el problema. Le vamos a preguntar si está dispuesto a probar una solución. Le vamos a preguntar si está dispuesto a pagar una solución. Y luego le vamos a preguntar si han sido afirmativas, si está dispuesta a hacer una entrevista y que nos deje los datos, nos deje los leads. Muy, muy importante, porque así lo contactamos y va a ser nuestro usuario extremo, donde vamos a empezar a profundizar y vamos a hacer la entrevista. Entonces, a 100 personas lo que vamos a hacer primero, ¿cierto? Para obtener datos potentes y encontrar a los usuarios extremos y validar la existencia del problema. Si encontramos que hay un porcentaje muy alto de personas que está dispuesto a ser entrevistado, quiere decir que hay un dolor grande en el mercado y tenemos una gran oportunidad de negocio. Al contrario, si tenemos muy pocas personas, quiere decir que el dolor, hay un problema, pero el dolor no es muy intenso. Toda esta métrica, todos estos datos son súper importantes. Luego la entrevista personal, y aquí esto es un ejemplo, aquí podemos abrir esto, son 45 minutos, 30 minutos, pero lo básico que tendríamos que preguntar tiene que ver cuando ya, con los datos que nos dejaron acá, hacer la entrevista, ojalá visualmente, que lo que vamos a ver algunas técnicas importantes, registrar la emocionalidad de las personas, que ahí está la clave de la coherencia. Si tiene el problema, ¿por qué sufre el problema? ¿Cómo lo sufre? ¿Cuándo lo sufre? ¿Dónde lo sufre? ¿De qué forma lo sufre? Si estaría dispuesto a probar una solución y cuánto estaría dispuesto a pagar si es que yo le resuelvo todo el problema. Vamos a empezar a testear justamente el interés de transferir valor, porque si no hay transferencia de valor no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Entonces, muy muy importante todo lo que estamos evaluando. Esto es iterativo, ¿cierto? Toda esta parte hay que entrevistar varias veces, tenemos un plan de entrevistar 3 veces para poder arquetipo completo de la comprensión, que vamos a ver qué es lo que es un arquetipo de cliente. Luego lo mismo vamos a hacer para la solución. Siguiendo la misma técnica, vamos a testear, ojalá con los mismos, porque ya vamos a tener una complicidad, ¿cierto? Vamos a construir y vamos a ir testeando y mejorando nuestro prototipo a partir de los propios usuarios, de los propios potenciales clientes. Y lo que vamos a recoger aquí es de la solución, qué fue lo mejor, qué podría mejorar y por qué dudas tengo y qué agregaría, para ir iterando y mejorando la propuesta de solución a partir de los distintos procesos hasta llegar a nuestro MVP. Cuando nos diga nuestro usuario, te lo compro, lo pago, es lo que yo estoy buscando y es lo que estoy dispuesto a pagar. Así que chicos, eso es lo que vamos a aprender durante todo el proceso. Esto es un barniz de lo que vamos a hacer, pero esto es un trabajo súper metódico. Por esto la gestión del tiempo es muy importante, porque va a requerir bastantes horas de trabajo todo este proceso de entrevista, todo este proceso de análisis que vamos a tabular, y yo los voy a ir acompañando para ir procesando e ir viendo dónde hay potenciales oportunidades de negocio potentes y comprender los flujos de dinero que lleguen a mi bolsillo y por supuesto sean todo el potencial que ustedes quieren desarrollar. Vamos que se puede, al próximo video.